Buenas, una semana más con todos ustedes en un programa que, lo hemos dicho muchas veces, discúlpenos la repetición, no es un programa de propaganda política, es un programa que pretende ser de análisis y de comentarios hechos desde Izquierda Unida, que duda cabe, pero no con el ánimo de solamente reflejar lo bueno que somos nosotros y lo malo que son los demás. Queremos contribuir a su opinión, a partir, evidentemente, de la nuestra, con total libertad. De manera que ese es el objetivo. Esta noche o esta tarde estoy con Manuel Núñez, secretario de Organización de Izquierda Unida, persona con la que me honra compartir tantas preocupaciones, al que conozco hace mucho tiempo, del que estoy muy satisfecho y muy orgulloso de ser ahora su compañero y su amigo, y que es, no se puede decir joven promesa, creo que Manolo ya es realidad. Manolo tiene una formación académica universitaria, de licenciatura en económicas, y es una persona que, bueno, pues precisamente es fría, es analítica, no es nada radical, en el sentido de que siempre juzga las cosas, las valora desde la frialdad de las cifras, de los datos, de la observación, ¿verdad?, como debe ser. Muy buenas, Manolo. Muy buenas, Enrique. Bueno, muchas gracias después de estas palabras, y tengo que decir que el afecto y el cariño es mutuo. Pues muy bien, nos apreciamos mutuamente, Manolo. Bueno, Manolo, hay una España real y hay una España oficial. La España real mira para los recibos, mira su cuenta corriente o no cuenta corriente, mira sus datos, ¿no?, el recibo del agua, el recibo de la luz, el recibo del IBI, ve que no puede, pero la España oficial se empeña en decir que vamos bien, que ya hemos salido de la crisis, que ahora que empezamos a crecer y tal, pero no se encuentran la España real y la España oficial. Y eso es así porque la política, en buena medida, es propaganda, lo que decíamos al principio, ¿no? Se trata de hacer creer una mentira que, si se repite infinitamente, pues alguien puede pensar que tiene algo de verdad, pero no pasa de ser una mentira, aunque se repita 1000 veces, ¿verdad, Manolo? Pues sí, bueno, después de 2 años del nuevo gobierno del Partido Popular que se celebran esta semana, el aniversario, de 2 años de políticas neoliberales, pues nos encontramos que estamos peor que al principio. Después de tanto esfuerzo, tanto medida antisocial, tanto recorte, no solo no se ha mejorado la situación, sino que todo lo contrario, ha empeorado. En prácticamente todos los indicadores económicos estamos peor que al principio, después de esta dura medicina. Se podía incluso hacer un repaso, ¿no? En el número de parados, evidentemente, no se puede echar las campanas al vuelo y engañar a la gente, porque en estos 2 años ha habido un incremento de 1 millón y pico de parados más, aparte de los que ya venían de la época anterior, de que no solamente no se ha generado aquellos 3 millones de empleos que prometió Rajoy, sino que se han sumado 1,5 millones más de personas en paro, y datos mucho más escalofriantes, como es que una buena parte de esos millones de personas en paro no tienen ningún ingreso. Se estiman alrededor también unos 2 millones de hogares, con lo cual la situación es muy grave, ¿verdad? Gravísima. Hace pocos días podíamos conocer las cifras de que alrededor del 30% de la población española está bajo el umbral de la pobreza, y bueno, una cifra para un país desarrollado como España realmente catastrófica. Estamos en un nivel de 6 millones de parados, 1 millón más desde que entró el gobierno del PP. Estamos peleando por la cabeza de nivel de desempleo junto con Grecia, que es el otro país de la Unión Europea que peor tasa de desempleo tiene, y bueno, el balance es muy negativo. Aclaremos un poco el concepto de pobreza, ¿no? Porque mucha gente dice, usted está en el umbral de la pobreza, y dice, no, yo no soy pobre. Bueno, depende. El concepto de pobreza, según se define en la ONU, se define por Naciones Unidas y se define por otros organismos internacionales, tiene que ver con la renta media de un país. Aquellas personas, la renta media de España está entre los 18.000 euros, es decir, que si se reparte toda la renta nacional, toda la riqueza nacional, entre todos los españolitos, cabrían teóricamente a 18.000 euros al año. Si uno no llega a 18 es porque otro
digamos que se come más parte de la tarta, ¿no? Esta es la mejor forma de explicarlo. Pues bien, se considera pobre umbral de la pobreza, todas aquellas personas que reciben rentas o que tienen unos ingresos inferiores a la mitad de la renta de la renta nacional. Son 18.000. Usted percibe el año menos de 9.000, está en pobreza. La pobreza a su vez se divide en dos: pobreza moderada o umbral de la pobreza y pobreza severa o profunda. Evidentemente, dentro de la pobreza hay grados, ¿no? Pero mucha gente no sabe que si tiene una familia de 4 personas, tiene que tener, para no estar dentro del concepto de pobreza, 9 por 4, 36.000 euros al año. ¿Cuántas familias tienen 36.000 euros al año como ingreso de la unidad familiar? Bueno, pues tú lo has dicho, menos de la mitad. Hay que tener en cuenta que los que no cobran nada o que están excluidos ya, es decir, que tenemos unas cifras escalofriantes y que hay mucha gente que sin tener asumido ese concepto, pues que sepan que están en el umbral de la pobreza y por tanto que les afectan todas las medidas sociales que debe de poner en marcha un gobierno democrático. Así es, y es que nos guste o no, la situación política y las decisiones políticas influyen determinantemente en las condiciones económicas y por tanto de vida de los ciudadanos. Entonces, bueno, nosotros que estamos más interesados en la política o que tenemos una opinión más formada o estamos al tanto de todo este tema político, porque sabemos que determina muy severamente las condiciones de vida de las personas. Entonces no entendemos cómo hay gente que puede estar ajena a todo esto cuando realmente está viviendo una situación prácticamente desesperada. Sí, es verdad que es difícil de entender a veces cómo estas agresiones, porque son agresiones de los gobiernos neoliberales que están aplicando recetas por recomendación de organismos internacionales que no funcionan porque no han funcionado en otros contextos, que aquí tampoco han dado resultados. Sin embargo, eso no provoca una reacción mayoritaria en la gente de rebelión, de rechazo, en forma de contestación democrática. Bueno, eso es una de las grandes incógnitas que nadie se atreve, o todo el mundo se atreve a hacer una hipótesis, pero que está insuficientemente demostrada por los sociólogos. ¿Qué pasa con la sociedad española que parece adormecida, que la están golpeando y que la están erosionando, que le están quitando un poco su bienestar y la gente no reacciona? Yo creo que es un poco aquella, ¿te acuerdas aquella metáfora que manejábamos de la ranita, no? Hay una ranita, se cuenta que, bueno, que hicieron con ella un experimento de irla introduciendo en un depósito de agua, aumentando la temperatura poco a poco. La rana en los primeros compases se fue adaptando a una mayor temperatura, de tal forma que no reaccionaba y no saltaba porque se sentía cómoda o se había adaptado a una temperatura que no era la suya, la ideal, pero que soportaba. Hasta que llegó el agua a tal temperatura que le afectó a su propio organismo, musculatura, sus propias articulaciones. La rana quería salir, pero no podía porque ya había perdido su capacidad de respuesta, había perdido su musculatura, había perdido su dignidad también como ser vivo y no podía saltar. Y la rana entonces queda atrapada en su propia debilidad, la falta de contestación. Cuando pudo saltar al principio, no lo hizo a tiempo y la rana se vio al final impedida. Eso se compara muchas veces con la sociedad española, que está adormecida, amordazada, está demasiado pasiva ante esta situación. Ojo que nosotros no estamos defendiendo nunca métodos antidemocráticos, siempre con la democracia, pero la salida a la calle, la participación ciudadana y las movilizaciones son ejercicios de democracia y de musculatura que nos permiten saltar a tiempo, y no hacerlo puede ser pernicioso y puede ser que incluso sea tarde cuando la sociedad quiera reaccionar. Eso es un poco lo que se me viene a la mente a raíz del comentario que has hecho, de que resulta bastante incomprensible cómo la relación que existe entre modelos de política económica y la calidad de vida de los ciudadanos que no provocan la reacción que se cabría esperar, ¿no? Pero yo creo que todavía estamos a tiempo. ¿O tú crees que ya la sociedad española va a tirar la toalla? Hombre, yo creo que estamos a tiempo perfectamente, a pesar de los continuos ataques en uno y otro sector, servicios sociales, sanidad, educación, pensiones, que es el próximo gran objetivo que se pretende privatizar y recortar.
Yo creo que siempre estamos a tiempo, sobre todo porque hay alternativas y hay economistas, hay políticos que están demostrando que hay otra forma de ver las cosas, que no siempre, cuando un país tiene un déficit público, no siempre hay que actuar recortando los gastos, sino también se puede hacer otro tipo de políticas que aumenten los ingresos. Estamos viendo que España, por ejemplo, está solo aplicando políticas de recorte de gastos, cuando no se plantea nadie hacer una reforma fiscal para que los que más tienen sean realmente los que más aporten en la economía. El CIS ha hecho este mes un estudio, una encuesta, en la que el 87% de los españoles creen que el sistema tributario español es un sistema tributario injusto por esta medida, porque no se considera que los que más tienen sean los que más paguen el sistema. Estamos viendo como el fraude fiscal, por ejemplo, llega al 25% del PIB, y de ese 25%, el 80% es cometido por grandes empresas y grandes fortunas, que son los que tienen filiales en paraísos fiscales, los que evaden impuestos en otros países. Por tanto, hay alternativas, claro que hay alternativas. De hecho, España no ha tenido, ni ha tenido en los últimos años, ni tiene ahora, un problema de gasto público. Si se miran las cifras, que es muy importante ver las cifras, el nivel de gasto público respecto al PIB de España está por debajo de la media de la Unión Europea, ni mucho menos está por encima. Y sí, está por debajo, ahora mismo se está acercando a la media debido al poco nivel de actividad económica que hay y sobre todo al nivel de prestaciones de desempleo a las que tiene que hacer frente el Estado. Efectivamente, Manolo. Lo que pasa es que hay alternativas, como bien has dicho, en el campo de la política fiscal, en el campo de la persecución del fraude, pero es impensable que eso lo acometa un gobierno ultraconservador que gobierna, hay que decirlo, para la banca, gobierna para una parte de la sociedad, gobierna para la gente más empoderada y que deja y abandona un tercio de la sociedad. Eso es impensable. Para eso hace falta otra política también y otro gobierno. Y eso es una alternativa que hay que construir. Porque antes decía que el 87% de los encuestados está en contra de la política fiscal o que no ve bien, que no pague más quien más tenga, ¿no? Pero luego después en la respuesta electoral o la conducta electoral de esas personas pues no es de acuerdo con ese pensamiento, ¿no? O es que resulta que aquí se vota una cosa y se piensa otra, o cuando se vota la gente no sabe lo que vota. Pues claro, eso llama mucho la atención, ¿no? O la maquinaria electoral es una maquinaria de propaganda que hace que se base todo en imágenes, y ahí tenemos el fraude electoral del Partido Popular. Gana las elecciones legítimamente en las urnas y a continuación no solamente no cumple lo que llevó en su programa, sino que hace todo lo contrario y a veces pone en marcha una política que no se parece en nada. Incluso yo últimamente estoy empezando a escuchar que hasta lo reconocen, el fraude electoral, que es un fraude moral fundamentalmente, ¿no? Entonces, ahí la cuestión. Esto, si hay alternativas, que las hay, desde luego están en el campo de otra forma de entender la vida y la política, y eso tampoco es fácil a medio plazo, aunque las encuestas dicen que puede haber sorpresas, ¿verdad? Puede haber sorpresas y es un campo de las alternativas que hay que plantear, pero hay muchos intereses que en contra de estas nuevas políticas o nuevas formas de ver la política y la economía en España, porque hay muchas grandes empresas que no le conviene otro tipo de economía, otro tipo de sistema económico, y que realmente están ganando con la crisis. Podemos ver prácticamente diariamente las cifras de grandes empresas, grandes bancos, grandes multinacionales, las eléctricas, qué decir de las eléctricas, las empresas energéticas, las empresas de carburantes, cómo han ganado mucho con la crisis, mientras prácticamente la mayoría del país ha sufrido un recorte en su nivel de vida. Estas grandes empresas, como son tan poderosas, pues son las que han ganado realmente con la crisis. Yo creo que para todo en la vida hace falta conciencia, ¿no? Creo que las personas que viven sin conciencia, que se han extirpado, es como aquel chiste del roto que decía: doctor, tengo problemas de conciencia. No se preocupe, eso se le extirpa y ya desaparece el dolor de conciencia, ya no le duele la conciencia. Bueno, pues yo digo que si uno realmente quiere ser una persona activa, tiene que partir del principio y de su conciencia, ¿no? Y eso es lo que hemos abandonado un poco. La gente, la conciencia la tiene aparcada, la tiene oculta, la tiene callada, silenciada, ¿no? Incluso no la atiende. La conciencia le puede llamar, pero no la atiende. Si la persona utiliza su razón, los criterios racionales, y al mismo tiempo utiliza su conciencia, yo creo que sí se puede haber esperanza y alternativa, ¿no?
Pero si la gente seguía solo de las apariencias, de las imágenes y de llamadas del consumo y del egoísmo, yo no soy optimista, sinceramente. O sea que para ver una transformación hay que trabajar mucho en el campo de la conciencia, pensando que hay que hacer ciudadanía activa y ciudadanía crítica. Y allá donde no veamos que hay conciencia y ciudadanía crítica y activa, es una sociedad que hay que darla por perdida. Esa es mi opinión. Y no soy optimista, sinceramente. Por supuesto, la crisis no es solo económica, obviamente. Es una crisis de educación, de valores, como tú has dicho, de conciencia. Y es que parece que nos ha llegado un punto que nos daba todo igual. Nos daba todo igual con tal de seguir nuestra espiral consumista de mediados de los años 2000. Nos daba todo igual. Cuando, bueno, a la vista está de que se ha dejado de hacer demasiado y las consecuencias las estamos pagando hoy en día. Y es importante que exista una conciencia ciudadana, una conciencia civil, crítica, porque ciudadanos críticos, ciudadanos informados, son ciudadanos que es mucho más difícil de manipularlos y de engañarlos. Y además tenemos los ejemplos muy cercanos, muy próximos. Esta ciudad ha sido manipulada, ha sido su conciencia, desposeído de su conciencia y sustituida por otras, suplantada por otros papeles y otros roles, ¿verdad? Y ha sido engañada sistemáticamente y ha ido entregando su alma al diablo, a unos y a otros. Yo creo que el ejemplo de Marbella pues, es un ejemplo bastante claro de la importancia y el peligro del populismo, el peligro de una política que no esté basada en la ciudadanía, sino solamente en la mercadería, en cómo conseguir los votos y después inmediatamente, bueno, y de influencia, de favorecer determinados intereses, de acallar voces a base de prebenda. Entonces esta ciudad un poco es un ejemplo de eso. Cuando se habla de Marbella en términos laudatorios se olvida de que esto es una ciudad que no es precisamente un crisol de virtudes desde el punto de vista democrático por el comportamiento que ha habido de políticos y también de parte de la ciudadanía, ¿no? Obviamente, son los ciudadanos los que han votado elección tras elección, esos años que no queremos recordar nadie, pero que debemos recordarlo para aprender de ello y para que no vuelvan a pasar en Marbella. Sí, pero pasa que la memoria es frágil. Yo creo que tú lo has dicho bien, debemos recordarlo. Y ese es un poco nuestro papel también. Porque ser político, desde el concepto que nosotros tenemos de la política, es un poco ser educadores en el sentido ese de ser modelos, ¿no? Y entre los modelos está el que hay que aprender de los errores y de la historia. Y hay que mantener la mente despierta para saber dónde venimos, no solamente en lo que hablábamos antes de la crisis, sabiendo el origen de todo ello y hasta dónde hemos llegado a convertirlo en una crisis humanitaria, sino también un poco en la esfera local también venía un poco. Yo siempre digo que la página de Marbella deberemos de pasarla, sí, pero después de haberla leído. No vale el que la gente quiera enseguida pasar página y perdonarlo todo, y hay episodios muy recientes. Está por ejemplo el caso último del cementerio de Marbella, un lío entre Gil y el Atlético de Madrid que termina pagando el pueblo de Marbella y que alguien, que es la alcaldesa, lo quiere apuntar ahora como un éxito, cuando es una derrota en todas las reglas de la ciudadanía y el pueblo de Marbella. Y que ahora se presente como un éxito eso es no pasar la página, eso es engañar a la gente. La gente tiene que aprender de sus errores. Y entre los errores, pues hay que reconocerlo, está esa historia nefasta del gilismo, y yo digo siempre del neogilismo, porque el gilismo es también una forma que se ha metido en las entrañas de esta sociedad de Marbella y que hay que erradicar a base de más democracia y más participación. Pues sí, en ello estamos, ¿no? Como hablábamos antes, estableciendo alternativas, porque sabemos que las hay, igual que las hay en la política a nivel general, estatal, también las hay a nivel local, y lo venimos demostrando de Izquierda Unida, presentando pleno tras pleno mociones, iniciativas que interesan a la ciudadanía en distintos ámbitos, más democracia, más transparencia en el tema medioambiental, cultural, en que haya también desarrollo territorial, y eso esta formación lo viene demostrando pleno tras pleno. Tristemente muchas veces son rechazadas por el equipo de gobierno, pero nosotros demostramos que bueno, que hay otra forma de ver la política también a nivel local. Sí, además derrota tras derrota hasta la victoria final, ¿verdad? No vamos a abandonar, no vamos a tirar la toalla. Creemos que estamos haciendo un papel ciertamente histórico en la ciudad, aportando moral, aportando soluciones, aportando crítica constructiva, y yo creo que eso es lo que cabe esperar de un grupo político. No centrándonos todo en ser alternativas de poder solo, sino fundamentalmente alternativas de vida.
que eso es lo que hace falta, que la política sea honesta, que los políticos sean personas virtuosas, que las personas que se dedican a la política no tengan ni una mota donde poder de la que poder digamos abjurar, y todo lo contrario, que sean modelos en la medida de lo posible, evidentemente son seres humanos como somos, ¿no? Bueno, pues eso es lo que nosotros mismos nos planteamos como autocrítica, es decir, tenemos que intentar ser modelos en lo político, pero también modelos en lo personal. Y ese es el estilo de hacer política de Izquierda Unida, donde no cabe la corrupción, donde no cabe el engaño, donde no cabe la mentira, donde no cabe nada, si lo que cabe es el trabajo, y la constancia. Por supuesto, a mí me gusta mucho una frase que el mejor argumento es dar ejemplo, ¿no? Perfecto. Entonces yo creo que... Es una cuestión educativa. Yo siempre también digo, Manolo, que la educación es una cuestión de ejemplo. Si das buen ejemplo, no con palabras, sino con los hechos. Claro, son los hechos. En política no importan los deseos o las cuestiones de fe, lo que importa en política son los hechos. Los hechos. Bueno, tenemos que terminar. Hemos pasado un buen ratito juntos charlando. Hay más cosas que comentar, evidentemente, pero ahora entran ustedes desde sus casas, si han tenido la paciencia y la bondad de seguirnos, pues podrán construir su propia opinión, su propia interpretación de estas cosas y continuar, porque es sano, es saludable hablar de estas cosas en familia, con los amigos, con la gente que encarte, y aquí nos tienen ustedes siempre fieles a la cita, semana tras semana, para seguir hablando de estas cosas que nos preocupan. Muchas gracias y hasta la semana próxima. Muy buena, hoy Izquierda Unida de Marbella y San Pedro sale a la calle para conmemorar lo que es una efeméride, y es que se cumplen hoy 2 años de las elecciones generales que llevaron al Partido Popular, al presidente Mariano Rajoy, y se cumplen 2 años también de un gobierno por el fraude electoral, está haciendo todo lo contrario de lo que dijo que iba a hacer en las elecciones, marcado por las involuciones y un contra los ciudadanos. Han sido muchos los retrocesos en todos los aspectos sociales, laborales, educativos, etcétera, que hemos sufrido en estos años. Y luego, algo muy grave, y es que este contexto de gobierno contra los ciudadanos y gobierno en fraude está sustentado por un partido político que es el Partido Popular, que está marcado por los escándalos de corrupción, los escándalos de su tesorero Bárcenas, la acción económica que beneficiaba a determinadas empresas supuestamente a cambio de determinadas financiaciones. En definitiva, a una estructura de financiación de un partido que sustenta al gobierno que se asemejaba más a una organización criminal que a la de un partido político en una democracia. Y esta es la realidad, con obstrucción a la justicia incluida, con la destrucción de los discos duros de la sede de Génova en Madrid del Partido Popular, por lo que vemos una serie de despropósitos, tanto del partido como del gobierno, que gobierna con ciudadanos, que merece una contestación de los ciudadanos. Izquierda Unida continúa esta campaña de de información a pie de calle, que ya durante el pasado año también, y lo que queremos con él es 2 cosas muy claras, muy sencillas, y que entendemos que están en el sentir de la ciudadanía, que durante años se ha estado movilizando en distintas acciones en la calle contra el gobierno del Partido Popular, y es la dimisión de Rajoy y de su gobierno, por un lado, y la convocatoria de nuevas elecciones que abran un proceso de esperanza, un proceso de una posibilidad de reconstituir un nuevo Estado basado pues en los principios de un Estado y no el que tenemos en la actualidad. Lo podemos ver hoy en Marbella. Cuando se cumplen estos 2 años, hay hasta 3 acciones de protesta contra la actividad del gobierno de Rajoy. Por un lado, los estudiantes, que vuelven 2 semanas escasas después de las últimas manifestaciones a protestar contra la ley llamada de calidad educativa, pero lo que supone es la ruptura del modelo de educación pública para todos. Tenemos también a los abogados que protestan por el cumplimiento hoy de 1 año de la entrada en vigor de la ley de tasas judiciales, que acabó con la tutela judicial efectiva, que acabó con la gratuidad de esos procesos judiciales, y tenemos esta campaña de Izquierda Unida. Hasta 3 acciones en un mismo día demuestran el nivel de indignación, cuál es el nivel de contrariedad ciudadana. De ahí podemos repasar, podemos hacer un triste rosario de cuáles han sido esos pasos atrás, esas involuciones que el gobierno del Partido Popular ha provocado en nuestra sociedad, de manera derrumbado los cimientos del estado del bienestar que se estaba construyendo a base de conquistas sociales, a compromiso de los trabajadores, de las organizaciones sociales de este país. Repasar lo que ha ocurrido con las pensiones, que este año además no han sido actualizadas con el IPC,
y van por tanto a perder poder adquisitivo los pensionistas, pero es que además se endurecen las condiciones para poder llegar a las percepciones en niveles óptimos. Se amplía la edad de jubilación. En la educación ya hemos visto, se rompe con el principio de educación pública y de igualdad. Se rompe también en materia de servicios sociales con una ley de dependencia que empezaba pues a sentar las bases para una justicia hacia todas las personas que sufren la situación de dependencia y sus cuidadores. Cómo se han tomado medidas antisociales en el como la subida del IVA turístico, como las comunidades autónomas que tienen que prestar los servicios a los ciudadanos se han prestado hasta la asfixia, las transferencias, y se está obstaculizando por tanto servicios como la sanidad o la educación. Prácticamente en todas las parcelas de intervención del Estado, en todas las parcelas de prestación de servicios públicos, el Partido Popular con sus recortes y con sus acciones. Ya en marcha todavía es la de la reforma de la administración local, que supondrá una pérdida de calidad democrática, una pérdida de participación ciudadana, una pérdida del papel de los ayuntamientos, que se verán reducidos a los entes encargados de privatizar los servicios públicos, que se verán reducidos pues a ser títeres de la administración del Estado, que impondrá pues un férreo control de todos los órganos y con ese principio de democracia local, que es en el que se forja nuestra democracia endeble, hay que decirlo en España, pero se empieza a fortalecer en la transición precisamente desde el poder local, desde los ayuntamientos, pues hasta ese aspecto el más cercano, donde los ciudadanos pueden influir y participar y presionar. Antes también va a ser atacado por el Partido Popular, como vemos, que no deja ni títere con cabeza en estos 2 años, y por tanto la reflexión hoy es más que nunca Rajoy dimisión, y sobre todo que se abra la puerta, porque hay alternativas. Izquierda Unida la ha presentado a un nuevo proceso de elecciones que lleve a una situación distinta, adecuada a las necesidades y al sentir que entendemos mayoritario de la ciudadanía en estos momentos. Bueno, es gravísimo todo lo que ha desgranado Miguel, que supone este gobierno en estos 2 últimos años. El gobierno, todas las medidas que están suponiendo una desmontaje, una demolición del estado del bienestar. Gravísimo el fraude, el engaño con el que está gobernando, la corrupción que le acompaña. Más grave aún todo lo que queda por venir, que no se ha rematado, de reforma de la administración local, a terminar por darle la puntilla a la confianza que ya tienen los ciudadanos políticos en sus ayuntamientos, las pensiones, la reforma fiscal definitiva, etcétera, etcétera. Pero hay que decirse que nos preocupa muchísimo la pérdida de las libertades, la política del miedo que empieza a plantear el Popular. Y en cierto modo es lógico lo que está haciendo. Una vez desmontado el estado del bienestar, una vez practicadas todas las reformas, cambiando profundamente España, ahora lo que toca es el orden público, meter a la gente miedo de participar, de opinar, de manifestarse, de expresarse, etcétera, etcétera. Y esto nos recuerda un poco, es la impresión peor que podíamos esperar. Lo hacen además en nombre de la democracia, cuando realmente están gobernando más con tintes ultra y que se parecen más al franquismo que a una verdadera democracia. Por tanto, esto es lo que hoy conmemoramos tristemente, el aniversario de Rajoy, que tiene en Marbella su correlato, tiene aquí su representante ejemplar, su alumna aventajada, que es la alcaldesa, que está reproduciendo escrupulosamente las mismas políticas que está haciendo el Partido Popular a nivel nacional. Es decir, abandonando lo público, los servicios públicos, entregando el patrimonio público a las empresas privadas y en la gestión de los servicios públicos para negocio de empresas privadas, y en definitiva manteniendo el mismo nivel de paro, de endeudamiento del ayuntamiento, de error y su gestión. Y en definitiva eso es lo que ahora mismo está en entredicho. La palabra siempre la tiene los ciudadanos, todavía un tiempo para las elecciones, pero nosotros reclamamos mayor concienciación ciudadana, mayor participación, mayor movilización, porque es justamente eso lo que realmente puede acabar con esta política corrupta del Partido Popular, tanto en Madrid como en Marbella.